Carl Jung observa que Nietzsche se aisló del mundo, negándose a llevar la vida corriente del hombre común, identificándose cada vez más con la vida espiritual, con el arquetipo. Las imágenes del Zaratustra, dice Jung, son símbolos que representan la tendencia inconsciente en Nietzsche de poner freno a su rígida actitud consciente, orientada unilateralmente hacia lo espiritual, para así aproximarse a la vida común y banal del hombre corriente, posibilitando de esta manera una vida psicológicamente más equilibrada. De ahí que Nietzsche intentase seguir con sus visiones, a la vez que mantenía sus pies en la tierra. No obstante, la simbología del Zaratustra anticipa la tragedia de Nietzsche, esto es, su caída en la locura, ya que no pudo integrar en su conciencia los contenidos provenientes de lo inconsciente. Además, el libro Así habló Zaratustra habla acerca de los símbolos del inconsciente colectivo. Aunque el águila, la serpiente, el pálido delincuente o las tres transformaciones, camello, león y niño, continúan restringidas al ámbito filosófico, cuando en realidad esos conceptos son simbólicos y en la práctica permiten que el desarrollo espiritual sintetice el inconsciente en detrimento del caos y el dualismo que gobierna la psique del hombre moderno. Así pues, el Zaratustra es una confesión de Nietzsche sobre su propia experiencia espiritual, la cual describe siguiendo las etapas simbólicas de los antiguos procesos de iniciación, los cuales conducen al Atman en la mística hindú, o dicho de otro modo, al superhombre de Nietzsche, pero este fue tergiversado por razones políticas. Sin embargo, Jung dice que el superhombre es el hombre total, aquel que une los opuestos, supera el dualismo e integra lo consciente e inconsciente. Si bien Nietzsche no pudo alcanzar la realización de la personalidad completa, no pudo equilibrar el superhombre y la sombra, porque Nietzsche se centró en el superhombre y omitió la sombra. O sea, uno no se ilumina imaginándose figuras de luz, sino tornando la oscuridad consciente. O en otras palabras, no se puede vivir en el camino de Cristo sin aceptar la existencia del diablo o el lado oscuro y maligno de la personalidad. De ahí que la sombra tenga la representación simbólica de la serpiente, el dragón, los monstruos y los demonios. Por esto, Jung criticaba aquellos caminos espirituales que promovían la iluminación con ideales nobles y elevados, pero sin una introspección psicológica que profundizase en las zonas más recónditas del alma. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.